Muy bien, continuamos con Enfrentados aquí en América Televisión y esta vez vamos a pasar al debate parlamentario que ojalá promete por lo menos ser intenso entre Patricia Juárez, candidata al Senado Nacional con el número 4 de Fuerza Popular, y José Luis Delgado, candidato al Senado Nacional también con el número 4 pero del Partido Aprista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Va a haber debate o vamos a ser testigos de una nueva reedición del pacto fujiaprista del que se ha hablado tanto tiempo? Patricia. Bueno, a nosotros nos endilgan fujiaprismo, fujicerronismo, fujicaviarismo, de todo. Así que estamos ya acostumbrados a que siempre lluevan las críticas. Pero bueno, lo importante es para nosotros por lo menos plantear desde el inicio, y como estamos realmente llevando a cabo esta campaña con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, pero también dando a conocer a los lugares donde podemos visitar y donde visita nuestra candidata, dar a conocer todas las propuestas del plan de gobierno, especialmente lo que concierne a la zona a la que acudimos, ¿no? Así que nada, es realmente el intenso trabajo que estamos llevando durante todo este tiempo el que realmente nos compromete a seguir y seguir en esta tarea. Ahora, muchos dicen que los mejores gobiernos de las últimas décadas han sido una parte del gobierno de Fujimori y el segundo gobierno de Alan García. ¿Usted coincide con eso? Sí, yo diría que sí. O sea, durante los años 90 se gestó todo el desarrollo, el crecimiento que hemos tenido y además muchos puntos de eliminación de la pobreza en el Perú. Casi teníamos un 60% de pobreza cuando se dio la Constitución del 93. Pero el APRA lo superó, ¿no? Y el segundo gobierno de Alan García, creo que nadie puede decir que realmente no ha sido un buen gobierno. Entonces, cuando nosotros decimos durante los últimos 26 años no ha habido gobiernos importantes que hayan realmente pasado a la segunda etapa de lo que significó las reformas que hizo Alberto Fujimori, en realidad siempre decimos con la excepción del gobierno de Alan García, porque en realidad fue muy bueno en cuanto a las cifras. El gobierno del PPK prometía eso en alianza con el fujimorismo y hay que reconocer que ustedes sabotearon ese gobierno, ¿no? Bueno, en realidad no es sabotear el gobierno de PPK. Recordemos también un poco lo que de inicio comenzó a hacer Pedro Pablo Kuczynski respecto, por ejemplo, a algunos temas que tenían que ver con chincheros, cuando se veía que ya él pensaba realmente que podía continuar haciendo los lobbies a los que estaba él acostumbrado, ¿no? Y creo que finalmente es cierto también, porque hay que reconocer errores, y es cierto que nuestra candidata en un momento también ha dicho que tal vez se dieron algunos excesos durante ese tiempo y que hemos reconocido que obviamente son temas que no volverían a pasar, ¿no? Bien que lo digan, porque en ambos gobiernos han tenido grandes, pero también han tenido problemas también grandes. Y entonces, Pepe Lucho, ¿esta campaña del APRA en qué momento los agarra? ¿Cuál es el mensaje que lanzan? Mira, yo veo y que lleva a votar, desde tu punto de vista, por el APRA y no por Fuerza Popular. Ya, yo veo, por ejemplo, el gobierno de Alan García bajó 20 puntos la pobreza, de 48 que nos tocó hasta 27. Nunca he visto en ningún año, ningún gobierno. Además hizo 152.000 obras, creció 7, 8, 9%. Es decir, hubo puestos de trabajo para los jóvenes. De verdad, se gobernó bien porque hubo conducción. Hoy hay todo lo contrario. No sé, la situación económica del país es muy buena. El oro, por ejemplo, está y los minerales están altísimos. Ahora, muchos dicen que ese descontrol y ese desgobierno es culpa del fujimorismo que gobierna desde el Congreso. ¿Usted lo piensa lo mismo? Mira, yo pienso que la unicameralidad ha generado un desconcierto terrible. Pero quiere evitar juzgar al fujimorismo. No, yo le he dicho y yo le digo, por ejemplo, lo que acaba de decir Augusto, yo creo que error garrafal de todo el Congreso, más caro o empujar a PPK a salir. Yo creo que esto no puede ser. No puede haber, pues, 8 presidentes en 10 años. Esto es están atentando contra, es decir, el país.
tremendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este Senado que viene el 2026 tiene que ser de entendimiento. El maestro Haya de la Torre decía, lo que le falta al Perú es cultura y entendimiento. Solamente es insultos, solamente quiero bajarme a este y no... Definitivamente tenemos que pensar en el país. Está claro el punto de vista ahí. Patricia, entonces, en ese caso le preguntaría cuál es la responsabilidad que el fujimorismo, y ha dicho que hay críticas, y Keiko Fujimori ha dicho incluso que hay gente que estuvo en un papel muy agresivo, etcétera, que ya no están en la candidatura ni nada, pero ¿se sienten en parte responsables de este quilombo en el que hemos vivido, que no son 8, son 10 presidentes en una década? Y si se bajan a Balcázar, 11, y el que elijamos en junio, 12. Yo creo que hay que entender también un poco la circunstancia en la que ocurrieron los hechos desde el año 2016, que siempre es la narrativa que le adjudican la absoluta responsabilidad a Fuerza Popular, y eso tampoco es exacto. O sea, recordemos que durante ese tiempo, como lo he señalado, efectivamente PPK tampoco es que era un santo maravilloso, y en realidad sí habían algunos problemas que se enfrentaron de manera inmediata en su gobierno por algunos temas que también se descubrieron en ese momento. Hay que recordar también... va más allá y señala de que hubo fraude en esa elección. Estamos hablando del 16, sí, ¿no? Del 16, en realidad... Fraude ahí, ¿no? En el 16, digamos, hubo una presencia mayoritaria de parlamentarios, que creo que también era un grupo demasiado grande, digamos, desde mi punto de vista personal. Yo creo que un grupo tan grande es hasta inmanejable. Y también ocurrió que durante ese tiempo Keiko Fujimori luego estuvo en prisión en 3 oportunidades. O sea, ella no tenía tampoco el control absoluto de su bancada. Ella estaba en prisión. Entonces hay hechos que se adjudican que tampoco realmente son absolutamente reales. Nosotros no hemos sido absolutamente responsables, por ejemplo, de la designación de Pedro Castillo. O sea, nosotros no somos responsables de la sucesión constitucional de Dina Boluarte. O sea, nosotros hemos respetado la sucesión constitucional porque eso es lo que corresponde, sin que hayamos votado por ella. Adelanto de elecciones, la propia Dina Boluarte lo dijo, pero las bancadas aprobaron eso, pero luego se tiraron para atrás. Nosotros, Fuerza Popular, fue la bancada que con Nano Guerra García al frente, como presidente de la Comisión de Constitución, planteó en 2 oportunidades el adelanto de elecciones y fuimos la única bancada que votó a favor. Ninguna bancada votó a favor del adelanto de elecciones, salvo algunas excepciones. Entonces, quisimos solucionar el problema cuando ocurrió la vacancia de Pedro Castillo. Sí, Fuerza Popular quiso el adelanto de elecciones y eso no ocurrió. No somos responsables de la vacancia de Dina Boluarte, de la sucesión de Dina Boluarte, ni de la elección ni de la censura del señor Gerí. Entonces, el señalar que desde el 2016 hasta la fecha hemos hecho realmente un desastre del país tampoco es exacto.